Con una sentencia favorable y un proceso que ya recorrió todas las instancias que establece la ley, los ejidatarios de El Zapote aguardan la determinación final del juez que lleva el caso para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pague la indemnización por la expropiación ilegal de sus tierras. Los terrenos que fueron expropiados en 1975 para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tendrían que ser reintegrados al núcleo ejidal o pagados a valores comerciales y no agrícolas. Hemos tocado en varias ocasiones el caso de El Zapote, pero ahora vamos a revisar lo que parece ser el tramo final de esta historia. Saludo con mucho gusto a Nicolás Vega Pedrosa, él es vocero del ejido El Zapote. Nicolás, bienvenido. Gracias, Carlos. También se encuentra con nosotros Sergio Arturo Pérez Rea, él es asesor legal del ejido El Zapote. Sergio, bienvenido. Gracias, Carlos. También César Vargas, otro asesor legal del ejido del Zapote. César, bienvenido. Gracias, Carlos. Nicolás Vega, ¿en qué parte de esta historia estamos en estos momentos, después de todas estas revisiones que hemos hecho en otros programas? Bueno, pues ya estamos en la etapa final. Nada más pues que sigue el juez tercero en materia administrativa, pues con sus mismas triquiñuelas, haciendo actos dilatorios. Él había pedido que un avalúo autorizado por él, que lo autorizó y lo aceptó la judicatura, para que hiciera los trabajos de avalúos, para que hiciera el peritaje y trabajos de avalúos. Finalmente el perito hizo su avalúo de 1.317 millones de pesos. El juez lo culminó a que lo ratificara, en lo cual el perito lo volvió a ratificar. Y bueno, después de 6 meses el juez no le pareció correcto el trabajo del perito, lo manda a la judicatura para que pongan otro perito, rechazando no su trabajo, pero sí al perito porque dijo que ya no estaba bien hecho. Actos dilatorios que tiene por presiones al Grupo Aeroportuario y SCT, de lo cual habíamos quedado nosotros cuando fuimos a SCT a la Ciudad de México, que íbamos a seguir el juicio hasta el final, pero que ya no iba a haber actos dilatorios, que ya no iban a hacer obras, porque teníamos una suspensión de plano y sin actos dilatorios, lo cual ellos aceptaron. Bueno, pues siguen con las triquiñuelas estos señores, por lo cual el ejido se vio otra vez forzado a salir a las calles con las marchas, y ahorita tenemos tomado el estacionamiento. Pero, pues como ustedes se acordarán, en días pasados salió otra sentencia por el juez primero en materia administrativa, donde dice, antes el Grupo Aeroportuario se acaba elegido con interdictos de posesión, ahorita ya no le proceden. Quiso dictar un interdicto de posesión el juez cuarto en materia administrativa, lo cual ya se lo rechazó el colegiado, el primer colegiado. Ya se lo rechazó porque ya no es materia de ellos. Ya declaró que los terrenos son del ejido, porque no ha habido una expropiación en forma oficial. Acuérdate que el decreto quedó sin efectos. Y en eso estamos, Carlos. Déjame regresarme un poco al tema del avalúo. Tengo entendido que había habido otros avalúos que arrojaban otro monto, ¿no? 3,000 millones, 2,000 millones. Y este tercer avalúo fue hecho por un perito de la judicatura, es decir, designado por ellos mismos, ¿no? Así es. El ejido había mandado a hacer 3 peritajes anteriores, uno de 2.610 millones de pesos, uno de 2.504 y uno de 3.500 millones de pesos, con empresas serias que se dedican a eso, hacer avalúos. Aparte los perjuicios que ascienden a 900 millones de pesos. Cuando el juez nombra a este perito, que fue aceptado por la judicatura, y finalmente sacó los 1.317. En una reunión nos dijeron pues que para llegar a un convenio, que si aceptábamos esa cantidad en forma extraoficial, no fue en forma oficial, lo cual el ejido aceptó para ya no hacer más largo el juicio, claro, el trámite. Y aceptamos esos 1.310 millones, pero que ya no iban a andar con marrullerías y que ya se iba a través de ¿Y eso convenio? No se cumplió? No, nunca cumplieron, señores. Muy bien. Sergio Pérez Rea, sí, la parte legal que mencionaba hace un momento Nicolás Vega, ¿a qué se refiere con esta resolución? Mira, en primer lugar, hablamos de la materia del cumplimiento sustituto, que dice la ejecutoria dictada por el segundo tribunal colegiado administrativa, que se cumpla. En esa ejecutoria dan todos los procedimientos para cumplir con el incidente de cumplimiento sustituto. Y ahí dice, elabórese los avalúos correspondientes y aplíquese un valor comercial por metro cuadrado, y de ahí hay que retrotraerlo con el índice inflacionario.
a la fecha. Situación que aquí el ingeniero Jorge Moré Ramírez lo realizó. El perito, Jorge el perito, Moré. sí es. Fue perito designado por el juez tercero distrito de materia administrativa, conocedor del cumplimiento de la ejecutoria, 1788 diagonal 2009, que ordena que se le pague al ejido la superficie de 306,82,90 hectáreas a valor comercial. Y aquí está el avaló, ya completo de él. Ah, bueno, simplemente ya el juez, cuando ya el perito ratifica su avalúo, luego lo requiere por una aclaración, porque dice el juez, pues que no, que el avalúo se le hace muy falto de elementos técnicos y no sé cuánta cosa que no está sustentado. nos manifestó, que no estaba sustentado. Ah, caray, cuando nosotros lo vemos, pues acudimos con el juez, señor, pues creo que el avalúo está bien sustentado porque inclusive está aplicando la misma técnica del INDABIN. ¿Sí? ¿Qué es el INDABIN? Sí. ¿Qué es el INDABIN? Es el Instituto Nacional que aplica los valores a los terrenos que son expropiados o que van a ser expropiados. Ese es el INDABIN. Entonces, él aplica el procedimiento. Entonces, esos procedimientos ya son ley, porque ya están aprobados por el Congreso, ya están publicados en el diario oficial. Y ese procedimiento que debe de aplicarse en todo procedimiento expropiatorio. Por lo tanto, el trabajo que hizo Moré Ramírez, pues como nosotros deseamos de primero, pues lo vemos muy bajo en precio. Pero ya comentándolo, como dice aquí el señor Nicolás, de que para ya quitarnos de tanto problema con la ejecutoria, que lo admitamos. Y así fue, la Asamblea lo admitió. Y en este caso... Sin embargo, Carlos, sí, te quiero hacer esta aclaración. El juez todavía pues dijo que el avalúo no estaba acorde a lo que él quería. Bueno, le da otros 4 meses al perito. Hacen una búsqueda de precios en Registro Público de la Propiedad, en la Dirección de Asuntos Sagrados del Gobierno del Estado, en el mismo INDABIN. O sea, anduvieron buscándole por todos lados. Y todas las dependencias que te acabo de mencionar dijeron no hay precios del año 74 a la fecha. Por lo tanto, el avalúo que está haciendo el señor fue ajustado. Es correcto. Es correcto. Así es. Bueno, Carlos, viendo nosotros ya con el juez, en la entrevista que tuvimos, pues el juez dice, pues no, yo voy a nombrar otro perito para que practique otro avalúo. Señor, ya hay elementos para que lo realice. Ya usted debe ya de dictar la interlocutoria, o sea, es una resolución interlocutoria, dentro del incidente de cumplimiento sustituto, donde ya fije un valor monetario y requiera a las responsables por ese pago total de las 606,82,90 hectáreas. No, dice, todo no puedo hacerlo porque yo no estoy convencido, pero si es su perito, señor. No, que no estoy convencido. Bueno, desconoció al perito. Desconoció al perito y ordenó que se comisionara otro, al grado de que él pidió al Consejo de la Judicatura Federal que se nombrara otro perito. Ah, bueno, nomás duró 2 días en trámite. Al día tercero saca otro acuerdo, donde él ya nombra otro perito. Fíjate. El mismo. No, a otro perito. Bueno, nosotros todavía, al ver ese acuerdo, acudimos de nuevamente con él. Y platicando el tema y diciéndole pues que no estábamos de acuerdo en el procedimiento, nos dice, bueno, yo me excuso de conocer del incidente ya, del cumplimiento de la ejecutoria. Y eso fue el día 6, Carlos. Aquí está el acuerdo, donde el juez se excusa de conocer. Es decir, ya no va a conocer ya no va a conocer del tema. Y lo que hizo, como dijo, aventó la bolita al tribunal colegiado. Ahorita lo tiene el segundo tribunal colegiado para resolverlo. Claro. Muy bien. César, esta es una constante que ha habido en este caso, es decir, darle largas al asunto, por llamarlo de alguna manera. Fíjate que sí, Carlos, nos hemos encontrado desgraciadamente con obstáculos jurídicos que se han estado presentando continuamente, nos han estado retrasando todo el procedimiento del incidente sustituto, lo están retrasando,
Por esas razones nosotros, y más que nada los ejidatarios, están desesperados de que no se llegue a una conclusión y que no se llegue a un pago de sus tierras. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado de cuando fue la sentencia? Creo que fue en el 2014, algo así. Fue en el 2014, así es. Desde el 2014 se ha vivido una lucha, Carlos. Se ha vivido una lucha de parte de los ejidatarios para poder lograr su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Que se les pague. Tan es así, como tú te comentó ahorita el señor Nicolás, que se presentó un interdicto para recuperar la posesión de parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico. O sea, fue un recurso legal. Un recurso legal. Del Grupo Aeroportuario. Es correcto. Para recuperar el estacionamiento. El estacionamiento, con la finalidad de estar recuperando el estacionamiento. Como tú lo sabrás, en tiempos pasados se ha tomado en 1, 2, 3 ocasiones el estacionamiento y han llegado ellos a retirarnos. Y normalmente se van pacíficamente, nos vamos pacíficamente porque todas las intervenciones que hemos tenido han sido pacíficas, pero nos retiramos. Sin embargo, sí, efectivamente, como te lo comentaba don Nicolás Vega, sí, el primer tribunal colegiado en materia administrativa sacó ya una resolución donde deja sin materia el procedimiento de ese interdicto de retener la posesión. ¿Qué entendemos ahí? Al dejarlo sin materia es que lo tiene que resolver un tribunal agrario. O sea, lo rechaza. Lo rechaza, porque ellos se les habían otorgado unas medidas cautelares para podernos sacar del interdicto, que nosotros no nos acercáramos. Y nosotros, hablo porque somos los abogados, somos los representantes del ejido. Me refiero a que no se acercaran a manifestarse, que éramos un grupo subversivo, cosas que no existen y no han existido nunca, porque siempre que se ha hecho una manifestación de parte del ejido, ha sido totalmente pacífica y sin intervenir en las operaciones normales del aeropuerto. Es cierto que se ha tomado el estacionamiento, pero son sus derechos, ellos pueden llegar, son terrenos totalmente ejidales, como tú lo sabes, son de ellos, así es, nunca se consumó una expropiación, jamás se consumó. Entonces, el primer tribunal colegiado resuelve y dice, bueno, ¿cómo puede existir una concesión si es que nunca de parte del gobierno federal al Grupo Aeroportuario del Pacífico, si nunca ha existido o no se dio la expropiación, ¿verdad? Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. Estamos hablando del caso El Zapote. Como parte del amparo solicitado por los ejidatarios del Zapote, tras la irregular expropiación de sus tierras para utilizarlas en el aeropuerto de Guadalajara, fueron realizados varios avalúos para determinar el precio de los terrenos que tenían que ser indemnizados. El Zapote aceptó un avalúo de 1,317 millones de pesos, realizado por un perito designado por el juez de distrito, pese a que peritajes realizados por su cuenta arrojaban un costo de más de 3,000 millones de pesos. Zapote y el último tramo es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Quiero hacer la aclaración que a este programa fueron invitados funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como también representantes legales del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Ambos declinaron la invitación para participar en este programa de Ruta 44. Nicolás Vega, hace unas semanas estuvo por aquí en Jalisco el presidente López Obrador y tuviste oportunidad de platicar con él. ¿Qué fue lo que le planteaste y qué te respondió el presidente? Mira, le entregamos una tarjeta informativa de todos los antecedentes del ejido El Zapote, hasta lo que va, el avalúo que hizo el perito, la sentencia definitiva, todo lo que ha trayectado. Él me preguntó que si judicialmente ya se había terminado el juicio. Sí, ya le presentamos la tarjeta informativa donde ya había una sentencia definitiva, donde ya lo judicial quedó extra, ya es extra, ya no, ya es cosa juzgada. Ya es cosa juzgada, así es. Y le pedimos que nos ayudara a resolver el problema, ya que pues el mismo SCT, el señor tiene gente infiltrada de la administración pasada que no dejan avanzar, a llegar a convenios, a llegar a acuerdos. Y él nos ofreció que iba a analizar el tema y que iba a hacer justicia. Es lo que nos dijo verbalmente el señor.
¿Ha habido alguna modificación o algún movimiento en ese sentido? Estamos esperando alguna respuesta. Parece que ya el expediente está en la Ciudad de México, se está revisando y hay probabilidades de que en próximos días ya nos llamen a una mesa con el jurídico de ST. Sí, porque la gente que nos está viendo, ellos escuchan del aeropuerto y piensan que el problema es con el administrador del aeropuerto actual, y no es así, para nada. Es con el gobierno federal. Es con gobierno federal y ST directamente. La Secretaría de Comunicación y Transporte. Así es, Carlos. Con ellos. Es con ellos. Y esperamos que la atención del presidente, que de buena manera se paró allá al ingreso al aeropuerto y se paró en una camioneta, pues ahí tenemos algunos videos, los cuales ya los mandamos, donde ahí platicamos con él. Nicolás, no es para que la gente le quede claro, ¿cuántos años tienen en lucha en el Zapote por estas tierras que les arrebataron? Mira, en despojos, desde el 51, el 75 y posteriormente en el 91 hubo más despojos de terrenos de nosotros y ya la lucha constante de 2009 para acá. Desde que tuvimos un plano definitivo que tu servidor lo consiguió, cuando vino Felipe Calderón a la BFG, ahí le entregamos una tarjeta informativa, nos hacía falta nuestro plano complementario, nos lo entregaron el 25 de julio del 2008 y por eso la demanda se hizo hasta el 2009, pero ha sido una lucha constante hace como más de 50 años. Nosotros ya somos la cuarta generación y somos los que nos ha tocado pues ya recibir las agresiones más fuertes, porque tú recordarás que junto aquí con los abogados nos han metido hasta la penal, sin razoneramente los señores, arbitrariamente, por no cumplir una sentencia ya de plano que se hizo el 14 de abril del 2016, quedó en firme. Entonces, esperamos que se cumpla ya nada más, Carlos, ya no tienen más argumentos los señores. ¿Fueron ustedes detenidos supuestamente por invadir e intentar despojar sus propias tierras? Teníamos incluso no tratábamos de despojar nada porque teníamos una suspensión de plana otorgada por el juez cuarto en materia administrativa, donde se nos reconocía la posesión de los terrenos que están ahí en Breña, no de las áreas administrativas, se nos reconoció la posesión y arbitrariamente con apoyos de gobierno del estado, estaba Almaguer, ¿Qué fiscal? El fiscal era Eduardo Almaguer. Gerardo Almaguer. Eduardo Almaguer. Eduardo Almaguer. Con una orden arbitraria donde en un ratito armaron carpetas de investigación, carpetas penales y nos llevaron hasta la penal, Carlos, por defendernos de nosotros. Eran como 13 detenidos, ¿no? 12. 12 detenidos. Así estuvieron ahí varias horas. No, del viernes hasta el lunes en la noche. Arbitrariamente, sí, esposados día y noche hasta en la penal y en donde nos tenían esposados, no nos quitaban las esposas para nada, como que si fuéramos personas de mucho peligro, argumentando que éramos terroristas, que queríamos ahí explotar los tanques de combustible, cosas falsas completamente. En ese tiempo el pasto estaba verde, estábamos a más de 300 metros de distancia, pero por una argucia que armaron entre Trinidad López Rivas, el fiscal, el gobernador y el secretario general de gobierno y otras autoridades, pues nos armaron carpetas de investigación al momento, en 2-3 horas, y nos llevaron a la penal, primero a la fiscalía y luego a la penal. En esos detenidos iba incluso tu hija, ¿no? Tengo entendido. Una hija mía que nunca iba con nosotros y bueno, casualmente compareció ahí a llevarnos agua, se iba a retirar, ya no la dejaron salir y después le armaron carpetas de investigación, que ella era actora de los bloqueos, de la invasión y de esas cosas. El gobierno es muy fácil inventar carpetas de investigación, carpetas penales para gente inocente, Carlos. Hay mucha gente inocente en la penal, no digo que todos, pero hay mucho inocente porque el gobierno es muy arbitrario y abusa del poder. Sergio Arturo Pérez Rea, esto que nos estabas tratando de explicar ahorita, Nicolás, de este interdicto, el más reciente que han recibido, ¿a qué se refiere? Se refiere a que Grupo Aeroportuario del Pacífico comparece ante el juez 16º de Distrito en Materia Administrativa a solicitar medidas cautelares, o sea, interdictos para tener la posesión. Para que se le respete la posesión que según ellos tienen. Tienen del estacionamiento. Sin embargo, la concesionaria que se dice, Grupo Aeroportuario del Pacífico, subconcesiona a un tercero. Entonces, a otra empresa operadora. Y de ahí nace ya que el tribunal colegiado entre a fondo del conflicto, del problema, de la demanda que hace el ejido. Cuando el ejido dice, juez, no hay razón de que tú expidas esas
esas medidas a favor de la concesionaria, que sí es concesionaria, por la sencilla razón de que los terrenos no están liberados, no se le han pagado al ejido en forma económica, como lo dice la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Materia Administrativa. Y aún así, el juez se las otorga, Carlos. Y cada que comparecíamos al aeropuerto a ocupar el estacionamiento, al tercer día, luego llegaban los federales o hasta los mismos fiscales, porque una vez la fiscalía nos alojó también del aeropuerto, del estacionamiento. Siendo zona federal. Siendo zona federal, Carlos, así, a ese grado, a lo que platica aquí Nicolás. Entonces, llegaron a las 12 de la noche, a 1 de la mañana, y nos levantaron con todo y los toldos, sillas, es más, se llevaron todo, Carlos. Todo se robaron. No se los devolvieron. No nos devolvieron, nomás casi fue la pura basura. Porque todos los muebles, sillas, todo eso los desaparecieron. Todo lo bueno se lo llevaron. Y ese ya no lo vimos. Sin embargo, Carlos, el ejido sigue en su lucha. Porque la tierra, y presentó un recurso para este caso que estás diciendo. Así es. Y ese recurso se llama recurso de revisión, que le toca conocer al primer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa, como lo acaba de manifestar aquí el compañero César, donde el juez entra a fondo, Carlos, y dice, como no están liberadas las tierras, el ejido nunca las ha entregado legalmente, nunca se levantó un acta de apeo del INDE a través de la Secretaría de Reforma Agraria. O sea, nunca se hizo la entrega total, material. O sea, siguen siendo terrenos ejidales. Siguen siendo terrenos ejidales. Y dice el colegiado, palabras más, palabras menos, por lo que respecta a que es terreno ejidal, no debe de conocer ninguna autoridad en materia civil, ni mercantil. Debe conocer un tribunal agrario. Y el tribunal agrario debe de debatir ese conflicto. A la fecha, Carlos, tenemos 1 año y medio con la nulidad de la mentada concesión. El tribunal agrario, como siempre, como depende del Ejecutivo, Carlos, también nos tienen bloqueado ese trámite. Pero ustedes pidieron que se anule la concesión. Sí, la concesión, así es, Carlos, ahí lo tenemos, la nulidad de la concesión. ¿Por qué razón? Por la misma resolución que acaba de dictar el Tribunal Colegiado, donde siempre manifestamos nosotros, la tierra es propiedad de los ejidatarios, porque no se les ha pagado, como dice la ejecutoria. Y el Tribunal Agrario, lejos de darle trámite a esto, como que lo tiene por ahí escondido. Yo con la magistrada, en lo personal, te lo digo, Carlos, he debatido el problema. Porque se agarra de que, no, es que tengo un interdicto que interpuso la PGR. ¿Y eso por qué, magistrada? Eso es improcedente. Pero en ese grado estamos, Carlos, debatiendo el tema de esa mentada concesión. Porque la concesión es ilegal, es nula, de pleno derecho. Claro. César, en la historia de este conflicto, incluso en su momento el grupo aeroportuario, o más bien la Secretaría de Comunicaciones, alegó que ya le habían pagado al ejido. Sí, mira, Carlos, eso lo han estado diciendo siempre. Incluso, si recordarás ya en entrevistas anteriores que se han dado, se manifestó don Nicolás y hemos manifestado incluso los abogados representantes del ejido, que se les pagó hasta con vacas y puercos y tractores. Esto viene desde 1970 y tantos, si mal no recuerdo. Incluso por ahí se habló también que el expresidente Felipe Calderón les dio no sé cuántos millones, pero esas cantidades jamás fueron un pago, nunca se recibieron como pago ni se tomaron en cuenta jurídicamente. Esas cantidades ellos jamás se les recibió de esa forma. Eran simplemente como una aspirina, estate en paz, no sigas interviniendo en el aeropuerto, pero estos jamás han sido ningún pago, ni se han tomado como pagos. Existe una resolución y está el incidente sustituto para que se les pague el aeropuerto, en el cual, pues es en el que estamos ahorita envueltos en los peritajes. Hablamos de unas cantidades totalmente distintas, exorbitantes, pudiera pensar uno, pero no unos 42 millones o no unas vacas, no unos camiones. Simplemente lo único que quiere el ejido del Zapote es que se le pague lo que se ordenó por el Poder Judicial Federal, que se les pague la valor avalúo actual. Sí, porque ¿verdad? uno de los argumentos era que no podían hacerlo a valores comerciales. Es correcto, no se puede hacer a valores comerciales. Hay unos avalúos ahí que han estado sacando, hablamos de 600 y fracción de pesos por metro y se ha calculado
1.800 millones, si mal no recuerdo, Sergio. Y sin embargo, el perito que anteriormente había dado su peritaje hablaba de 1.310 millones de pesos, con los cuales pues el ejido estaba de acuerdo en llegar a la negociación y al pago, ¿verdad? Pero realmente es más, perdón Carlos, es más cantidad. Claro, pero renunciaba incluso a los daños y perjuicios. Así es, renunciando incluso a los daños y perjuicios, porque simplemente de puros daños y perjuicios estamos hablando de una cantidad de 800 a 900, don Nico, millones de pesos. Nada más los daños y perjuicios. ¿Y estos daños y perjuicios se calculan en función de la afectación por no haber sembrado durante todos estos años? Por supuesto, estamos hablando desde 1951 hasta la fecha. Pues se ha privado al ejido del Zapote de poder subsistir de esas tierras, sembrar y obtener lo necesario para todo el ejido. A la gente que nos está escuchando, habría que aclararle, en el 51 se ocupan las tierras para hacer la terminal aérea. La terminal aérea se concesiona. Y luego en el 75 se hace la expropiación. Pero ya estaban ocupadas. Pero ya estaban ocupadas desde esa fecha, es correcto. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Aunque desde abril de 2014 las autoridades federales fueron conminadas a pagar por las tierras expropiadas irregularmente al ejido El Zapote, 5 años después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha llegado a un acuerdo con los ejidatarios. A lo largo de estos años, los afectados consideran que se han realizado distintas tácticas dilatorias para prolongar el conflicto. El último episodio tuvo que ver con el despido del perito que el juzgado de distrito había contratado para realizar el avalúo de las tierras. El Zapote y el último tramo es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Nicolás Vega Pedrosa, ¿cómo están en el ejido los ejidatarios? Hace un momento hablaba César de que estaban desesperados. ¿Quiénes son además los que integran ya esto? Estamos hablando de gente que tiene ya arriba de 60 años la mayoría, sí, ¿no? Ya la mayoría de los ejidatarios somos personas de 50 años en adelante. Yo tengo 59, pero se puede decir que yo soy de los de mediana edad en el ejido. Pero hay personas de 75, de 80, 84 años, 65, 70, ya la mayoría de 50 años para arriba. Pues están conscientes que las luchas agrarias en contra de un sistema corrupto, pues son muy difíciles, porque luchas contra todo un sistema que te van haciendo actos dilatorios, atrasando lo más que pueden, con un sistema promocional también siempre en contra, tratando de desestabilizarte. Por ejemplo, esos que dicen que ya pagaron. Es como una terapia que te quieren dar para que tú ya no reclames lo tuyo. Ese tema se discutió, lo discutió el tribunal colegiado muchísimo tiempo, desde 2009, y fue su argumento: ya pagaron, mandaron pruebas de una cosa, de otra que han pagado. Bueno, pues se los desestimó el tribunal colegiado. Dijo que por haber sido más trascendente el daño que le hubieran hecho al ejido que lo que hubieran dado, pues no era materia de discusión. Sin embargo, ya la sentencia está dada. Y ellos a la fecha siguen con ese argumento de que ya pagaron. Cosa pues que ahí está, como dice el licenciado, jamás se ejecutó esa expropiación, jamás se hizo en forma de vida. Trataron de hacerlo con 3 millones de pesos, ejecutar la expropiación del ejido del Zapote, lo cual el ejido no lo permitió. Lo dieron a través de Fifonafe. Es como si tu carro vale 100,000 pesos y te depositan 5,000 a una dependencia. Eso es lo que vale tu carro. Y con eso tienes que dar tus derechos de audiencia, sin hacer un avalúo de lo que vale realmente tu carro. Es lo mismo. Y acuérdate que los derechos ejidales son imprescriptibles, no prescriben. Ya van a sacar una ley donde ya prescriban, pero ahorita no prescriben. Pues por la poca preparación que había antes en los ejidos, que no se podían, que querían abusar siempre con eso, de que iban y depositaban y decían, ya con eso damos por concluido. Pero cosa que jamás se ejecutó, jamás fue hecha. Y en esta imagen que han pretendido hacer de los ejidatarios como los conflictivos, los malos de la película, en pocas palabras, por ejemplo, los señalan de que ustedes se oponen al progreso de Jalisco por una segunda pista que necesita el aeropuerto.
Bueno, mira, nosotros defendemos nuestros derechos, no estamos en contra del progreso del Estado ni del país. Lo que pasa es que quieren que esto siga siendo la costumbre de siempre amolar a los ejidos, Carlos, que siga siendo la costumbre de abusar de ellos, quitarles sus tierras, despojarlos y que no reclamen. Nosotros estamos a favor del progreso, siempre y cuando se respeten nuestros derechos. Además, pues es algo así engañoso que dicen que son para un beneficio público. Ya beneficio público nomás tiene la palabra, ya que los aeropuertos, la mayoría, son concesionados a unas cuantas personas que hacen grandes negocios, son los negocios más grandes del mundo, no del país. Los aeropuertos, con el patrimonio de nosotros, que se van a caprichos para que esto no sea un precedente de los ejidos que nos defendemos, se van a caprichos de no querernos pagar. Fíjate, la sentencia salió en definitiva en el 2014, el 14 de abril de 2014. ¿Cuántos años van? Si nos hubieran pagado los señores, ya hubieran recuperado su dinero. ¿Desde cuándo, Carlos? ¿Desde cuándo? Porque son ganancias grandísimas. Pero ese capricho, pues, de querernos tener con el yugo, de que no se haga un precedente, de que tenemos derecho y que para que los demás ejidos no sigan nuestro ejemplo. Y si por esto nos convierten en rijosos, pues bendita hora que nos digan rijosos por defenderlo de nosotros, Carlos. Muy bien. Sergio Pérez Rea, hubo un caso parecido de otro ejido vecino al Zapote, que es Santa Cruz del Valle, que ahí sí les pagaron. ¿Cómo fue que ahí sí llegaron a un acuerdo y acá no? Mira, Carlos, no les pagaron la totalidad. A los ejidatarios, hasta donde tenemos conocimiento, porque pues ahí los ejidos son vecinos, como lo acabas de decir, los anduvieron hostigando, Carlos, metiéndoles miedo. El día que llevaron a cabo la asamblea, los anduvieron sacando hasta con gente rara, policías y otras personas. Gente armada. Armada, así es. Los sacaron de la casa para que fueran a la asamblea. Fueron a votar y manifestaron que estaban de acuerdo con el pago que le estaban realizando. Bueno, en octubre de 2018, Carlos, el INDAVIN saca este avalúo. El avalúo dice que el metro cuadrado de tierra es de 488 pesos metro a 650 por metro cuadrado. Bueno, a ellos únicamente, Carlos, les dan 600 millones de pesos. ¿Te refieres a Santa Cruz del Valle? A Santa Cruz del Valle, así es. Y en ese avalúo únicamente les dan 600 millones por 100 hectáreas. Por 100 hectáreas. Y el ejido le fueron expropiadas o saqueadas 298 hectáreas, Carlos. O sea, como decía Rota Nicolás, únicamente les dijeron, les va, para que ya no estén alegando. Les pagaron nomás 100 hectáreas. Nomás 100 hectáreas, nada, lo demás no, Carlos. Y aquí el ejido es lo que no ha permitido, ni se va a permitir. Porque aquí ya, para empezar, hay un avance de un avalúo que ya dice cuánto cuesta el terreno. Pero acuérdate que el terreno del ejido del Zapote está a pie de carretera. Este está al fondo, al sur del polígono del ejido. Tendría que ser distinto. Tendría que ser distinto el valor. Claro. Entonces, de este avalúo hemos partido, inclusive. Al mismo juez se lo hicimos llegar, al que está conociendo el incidente del concurrente sustituto. Y pues dijo pues que no, que esa era materia de otro juicio, que no lo podía tener como referencia a su conocimiento. No, señor, es que son terrenos colindantes. Por lo tanto, se debe tomar en consideración y de ahí pues nacieron los problemas. Pero te digo, Carlos, el ejido de Santa Cruz fue pagado de esa forma. Y aquí el ejido de Zapote quiere totalidad a como se dicen los avalos. Claro, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que procede en la lucha legalmente ahora, Sergio? Ahorita lo que procede, Carlos, es de que como ya el juez se excusó de conocer del incidente, el tribunal colegiado va a resolver esa excusa. Va a ser favorable, porque el juez inventó ahí palabras que no... ¿Va a designar otro juez entonces? Se va a designar otro juez. ¿Y va a volver a empezar o va a tomar desde el punto donde está ahorita? Desde donde está el asunto ya. Únicamente analizar el avalúo que hemos nosotros demandado que está bien, que es el de Jorge Morel Ramírez. Ahora, este perito fue destituido, pero el avalúo no fue desechado. El avalúo quedó firme, Carlos. No fue desechado. No fue desechado el avalúo. El avalúo queda firme. Ok, entonces sobre eso tiene que resolver el juez. Afirmativo, Carlos. Muy bien, César, ¿cuánto puede llevarse esto todavía, de este proceso? Este proceso siempre lo han estado alargando. Yo espero que si nos apegamos a los tiempos jurídicos, a los tiempos jurídicos, nos llevemos de
4 a 6 meses. Pero desgraciadamente, Carlos, a como estamos viendo ahorita la situación, se puede alargar hasta un año. Pero yo espero que con 6 meses, que es el tiempo jurídico, se resuelva y se deje de estar obstaculizando el debido proceso como debe de ser. Ahora, esto de tener en posesión el ejido El Zapote, el estacionamiento del aeropuerto, pues va a generar presión sobre el grupo aeroportuario, quiero suponer, ¿no? Es correcto, eso es lo que estamos tratando de realizar, es generar una presión para que los tiempos jurídicos se vayan dando como debe de ser y tener una respuesta dentro de los 4 o 6 meses. Nosotros y el ejido del Zapote, pues no va a dejar de estar presionando de esta manera. Y va a estar en la posesión del aeropuerto, y más ahora que, como te comentamos, pues el interdicto de retener la posesión de parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, pues quedó sin materia. Este tipo de interdicto es el que habían utilizado antes para desalojarlos. Es correcto, con anterioridad, como te había repetido en el bloque anterior, lo hacían de una manera de que nosotros, los ejidatarios, se presentaban a manifestaciones de manera agresiva, como grupos subversivos, cosa que pues no es. Ahora, esto puede provocar, como se dice luego, un efecto dominó, porque al ser un tercero que está subcontratado para operar el estacionamiento, va a presionar al grupo aeroportuario. Es correcto. Y el grupo aeroportuario va a presionar a la autoridad federal. Fíjate, Carlos, que aquí lo que quiere el ejido del Zapote y lo que quieren los abogados que lo representan es llegar a una solución rápida. A veces una solución rápida donde se beneficie principalmente al ejido del Zapote, se le pague con una cantidad que se reconozca, que no pase lo del ejido del Valle. ¿Para qué? Pues para tener los beneficios, Carlos, tener los beneficios no nada más para nosotros los ciudadanos, sino para todos los jaliscienses y para toda la comunidad internacional que utiliza el aeropuerto. Claro que estamos de acuerdo, y el ejido del Zapote es el principal, es de estar de acuerdo en que crezca el aeropuerto, que se desarrolle el aeropuerto, que hagan una segunda pista, pero, Carlos, primero, una lucha de 1951 a la fecha, pues se les paguen sus tierras. Se les paguen sus tierras, y si quieren extenderse, con mucho gusto llegar a un arreglo y ver en cuánto se les pueden vender las tierras que le pudieran hacer faltantes. Sí, porque otra situación es que las tierras, digamos, más adecuadas para esta expansión del grupo aeroportuario o del aeropuerto están en el ejido Zapote. Es correcto. Es necesario incluso que ellos tener esas tierras que tiene la posesión el ejido del Zapote y que pertenece al ejido del Zapote, para poder extender una segunda pista. No como ellos lo están mencionando ahora, no le hallamos ni pies ni cabeza a esa nueva forma de decir que van a construir las pistas, porque las pistas deben de tener una separación una de otra, que si mal no recuerdo y no mentirte, de más de 250 metros. Y esas son las cantidades. La Ciudad de México tiene precisamente esa distancia. No quiero equivocarme, no soy ningún perito, pero mínimo esa distancia, 250 metros, para poder tener las dos pistas paralelas. Claro. ¿Verdad? Entonces no entiendo cómo quieran meter una segunda pista. Dicen paralela, pero desconozco. Pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que se le pague el ejido sus 306, 307 hectáreas, y entonces negociar ahora sí para la segunda pista y crezca esto inmediatamente. ¿No existe ahorita ningún recurso legal por el cual los ejidatarios puedan ser desalojados legalmente? No le existe, pero Carlos, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué podemos esperar de los abogados que están defendiendo al Grupo Aeroportuario del Pacífico? Que se saquen de la manga cualquier recurso, argucia jurídica, pero creo yo que con la llamada de atención que está haciendo el presidente de la República en el sentido de hacer justicia, de hacer justicia y que se respete el Estado de Derecho, pues creo que los jueces de distrito y los jueces, los magistrados, los colegiados, van a entender que deben de apegarse a las resoluciones jurídicas a pie y a letra. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.